medio pelo, con el chueco al comando de este buque de terciopelo. 10 y 29 en toda la República Argentina. Lo prometido es deuda, amigos y amigas. Ya estamos aquí con Vivi Mercado, que gentilmente ha tenido la deferencia, después de tantos viajes, va y viene, va y viene, va y viene, ha venido a los estudios para, quizás no tan grata la entrevista por el hecho, ¿no? El hecho característico que la convoca a la ciudad de San Luis, pero sí, por supuesto, por la importancia que tiene la cuarta marcha para este gobierno de cuarta. Viviana Mercado, secretaria general de ADU. ¿Cómo estás, Vivi? Buen día. Buen día, Chueco. La verdad que es un placer para mí estar en este lugar. Ya he tenido otras oportunidades de estar acá, así que muy agradecida por el espacio y bueno, saludos a la audiencia. Bueno, muchísimas gracias por venir. Lo que nos convoca principalmente es la marcha, pero idealmente me gustaría hablar de cómo están antes de marchar y cómo están después de la tercera, la segunda y la primera marcha. ¿Cómo está el ámbito educativo? Bueno, el ámbito educativo está bastante reaccionario porque hemos llegado a un punto que ya no se soporta esta situación y si bien al principio había como un cierto aletargamiento, hemos notado, porque hemos andado por los boxes, andamos por nuestros pasillos dentro de la universidad y fuera de la universidad, y la verdad que ya es como que es una situación insostenible la que estamos viviendo. Y esto, si bien al principio había como un cierto adormecimiento, de hecho en la sociedad había un cierto adormecimiento, producto también de estas políticas, ¿no? Claro. Es como dice la teoría de Naomi Klein, la teoría del shock. Pero estimo que lo que en este momento se está produciendo, porque están tocando un punto clave, un punto neurálgico para la sociedad, que es nuestras universidades. Porque ha costado mucho un periodo de grandes luchas que se inicia en el 1918 con la reforma universitaria, luego con la gratuidad en el año 1949, y estamos en un punto donde estamos a punto de perder esas grandes conquistas que lo ha logrado la sociedad, porque la sociedad entendió el valor de la universidad pública y además gratuita. Entonces, este modelo justamente lo que busca, lo que se está instalando es esta necesidad de que estos aspectos que tanto logramos, que tanta lucha significó, dejarlos sin efecto, porque ese es el camino, porque tiene que ver con el modelo que se está instalando, ¿no? No es que por ahí a mí me pasa que uno dice esto en las aulas y los chicos nos miran, profe, pero ¿de dónde saca eso? Porque tiene que ver parte con este modelo político que se ha instalado, que bueno, si quieren vamos a hablar también de eso, de por qué esta necesidad de instalar este conjunto de medidas que están afectando al Estado, y nosotros formamos parte de ese Estado. Y lamentablemente, como charlamos hace un ratito, esto no es solo el tema salarial, porque yo soy dirigente sindical y a mí lo que más me indigna es lo que está sucediendo con los salarios de nuestros docentes, al punto de que hay más de un 60% de la docencia universitaria que cae por debajo de la línea de pobreza. Eso es terrible. Y hay que entender que nosotros formamos profesionales y hay que entender el valor de la universidad a través de cómo se conecta con la extensión, cómo se conecta a través de la ciencia. Y lamentablemente toda esa inserción se está perdiendo. ¿Por qué? Justamente por el desfinanciamiento de las universidades, porque tiene que ver con esta desfinanciación presupuestaria en general. No es solo nuestro salario, que bueno, entendemos que el 90% del presupuesto es para salarios, ¿no? Pero más allá de eso también están las becas estudiantiles y tiene que ver con el funcionamiento. Bueno, como vos bien sabes, Chueco, con respecto al 2023, o sea, anterior, la asignación presupuestaria ha caído en un 45,6%. Eso implica que las universidades tienen que funcionar con un 50% casi menos de presupuesto. ¿Para qué el superávit fiscal, no? Si Exacto. No es para esto. O sea, un superávit fiscal, ¿a qué? A costa de nuestros bolsillos. Obviamente que no somos los únicos afectados. Toda la sociedad en general está afectada, también el sector privado. Pero bueno, nuestra función hoy es eso, reclamar por el valor que significa la universidad como motor de movilidad ascendente, como tantas veces se dice, ¿no? Claro, porque sí, tiene la posibilidad de un obrero, un papá que trabaja
con escaso salario tienen la posibilidad de mandar a sus hijos a que estudien en la universidad. Y eso es producto de grandes luchas. Y quizás esa sea la lucha, ¿no? De que se queda sin mano de obra el gran patrón, ¿no? Porque el hijo del peón se transforma en profesional y por ahí puede tener, digo, desde el punto de vista ideológico. Pero recién mencionabas algo, Vivi, que quiero hacer hincapié. Mencionaste algunos hitos históricos, mojones en la historia, desde el 18 del siglo pasado al 49 del siglo pasado. Quizás, lamentablemente, recordemos el 24 o el 23 como un hito en la historia donde casi se pierde. ¿Crees que todavía tenemos alternativa de recuperar lo logrado? Por supuesto, por eso hoy queremos marchar, porque hoy tiene que ser masiva la marcha. Y tienen que acompañarnos no solo el sector docente, no docente, sino y el sector estudiantil, sino también toda la sociedad en general, porque yo creo que la sociedad lo entiende. De hecho, andan circulando videos, tenemos un gran acompañamiento de los artistas de Buenos Aires, y además cada localidad, en cada universidad, se están produciendo videos que son muy emotivos y que rescatan el valor del significado de las universidades. Yo creo que la lucha hay que volverla a instalar en la calle, que es donde se va a lograr recuperar de alguna manera estos valores que estamos a punto de perder. Estamos con Viviana Mercado, ella es secretaria general de ADU, que ha venido básicamente por el tema de la marcha, No es como las conmemoraciones que muchos se acuerdan de los veteranos de Malvinas el 2 de abril, ¿no? No es solamente por eso. Hoy se da en el hecho de la marcha. Pero lo decía yo en el editorial y recién hablábamos en off con Vivi, la educación pública, universitaria, pero la universitaria particularmente, tiene mucho que ver con la vida diaria. Y yo les contaba que estoy vivo y tuve a mi viejo mucho tiempo más del que podría porque existe la universidad, porque existe la educación universitaria. ¿Qué otras cosas que no vemos, Vivi, es lo que implica una universidad como la que han laureado en todo el mundo y que hablan de la Universidad de Argentina, con la UBA también posicionada, con la Universidad Nacional de San Luis también posicionada, a nivel nacional e internacional? ¿Qué otras cosas son las que no vemos y que no le tomamos el valor real? Bueno, el prestigio de nuestras universidades es reconocido en Latinoamérica y a nivel mundial también. Y ha dado grandes genialidades como Favaloro, como CUSEI. Y lamentablemente se pierde, al tener poco asignación presupuestaria. Hablaba de salarios, pero también donde incide fundamentalmente en la ciencia, en la posibilidad de hacer extensión con la sociedad. Todos esos brazos están cortados al día de hoy. ¿Por qué? Porque tengo compañeras, por ejemplo, que en Villa Mercedes, que es donde se estudia ingeniería, y el lamento es terrible. Tener que funcionar haciendo ciencia con reactivos, cuidando al por mayor los reactivos, que la mayoría son importados y son reactivos caros, y en esa situación nos encontramos. En esa situación se encuentra la ciencia hacia el interior, que no tiene el presupuesto para poder seguir avanzando o tiene que cuidar al máximo los materiales que está utilizando. Ni hablar de equipamientos, eso prácticamente ya no se hace más inversión dentro de lo que sería la ciencia o el ámbito científico en la universidad. ¿Y eso de qué manera impacta? Nosotros tenemos generalmente, te voy a comentar un ejemplo típico, en ingeniería química, por ejemplo, lo que se hace es, trabajamos a escala en laboratorio, luego se lleva a escala piloto y de allí va a la escala industrial. O sea, que nosotros somos el motor que además impulsa la ciencia en el ámbito nacional. Y eso también tiene un gran impacto en la soberanía, porque de hecho, no sé si recuerdas a Adriana Acerquis, que estaba en la fase en ingeniería nuclear, trabajaba en ese ámbito, y bueno, ella tuvo que renunciar. Y eso son pérdidas lamentables. Que nuestros profesionales tengan que renunciar porque hay otros intereses en el ámbito laboral externo, o que se tengan que ir del país porque lamentablemente no se puede sobrevivir con los salarios que tenemos dentro de la universidad, eso también termina incidiendo en la soberanía. Y eso es lo más lamentable, que por ahí no se alcanza a ver. Tal vez cuesta entender este concepto.
pero nosotros siempre hemos tenido injerencia en ese ámbito, de manera directa o de manera indirecta, pero esa llegada tampoco la tenemos en este momento, o por lo menos muy limitada. Y eso es lo terrible, ¿no? ¿Y a qué se lo atribuís? ¿A esta ideología de gobierno, a este sector de la política que no le interesa, que es más negocio comprar hecho que producir aquí? ¿Cómo lo ves? Bueno, porque tiene que ver con el modelo. Cuando Milei dijo que él era el topo que venía a destruir el Estado, bueno, tiene que ver con esto. Son políticas, bueno, retoma políticas de 100 años atrás, del anarcocapitalismo de Tom Hayek y von Mises, así que esto no es ninguna novedad. De hecho, bueno, vos debés saber muy bien que Tom Hayek ataca específicamente el keynesianismo, claro, ya por el año claro, 1920, ¿no? Entonces, eso es el ataque que es una cuestión netamente ideológica que viene instalado con este plan y que no se va a correr de ahí porque está clarísimo qué es lo que tiene pensado hacer. Yo creo que ahora está por sacar un libro que está relacionado con este tema y que habla de los problemas neoclásicos entre el capitalismo, el socialismo, porque además todo el tiempo este ataque y que tiene que ver con las políticas que normalmente han existido, la clara diferencia entre política de derecha y política de izquierda, política de centro, más de izquierda, tienen que ver con esto. Una que se dedica a las políticas de Estado y otra que ataca las políticas de Estado. Bueno, estamos claramente en un gobierno que lo que está haciendo es atacar al Estado por todos los ámbitos, pero encima destruyendo el sector privado, porque es una pena, ¿no? Es el tema, ¿no? Tienen que competir. Uno dice, bueno, la avenida del centro, que todo el mundo habla de la avenida del centro, que es casi inviable, porque es tan amplia, es inviable porque hay ideologías y hay intereses, ¿no? Los intereses compuestos, pero no hay prioridades. Digo, no sería tan difícil un plan quinquenal, educación, salud, seguridad, vivienda, si querés podemos discutirla, a ver cómo se consigue la vivienda, como hicieron en China, pero esto no se toca. Cada gobierno que cambia de un sector de centro izquierda o centro derecha, y en este caso extrema derecha, modifica todo en pos de una ideología. Y a mí me llama la atención que la gente termine votando en contra de sí. Yo creo que hay un desconocimiento, porque también está instalado y nos tenemos que hacer cargo, en la docencia universitaria, de que nuestros chicos han perdido el significado de nuestra historia, el valor que tiene la historia. No se puede avanzar si no se conoce la historia. Yo no digo al detalle, pero un conocimiento de la incidencia que ha tenido todo el correr del tiempo en nuestras universidades, de las conquistas. Bueno, y ese conocimiento yo noto, te das cuenta, porque cuando uno habla con los estudiantes, los estudiantes, uno percibe eso. Y creo que también en eso tenemos que hacernos cargo, ¿no? Y también te digo, porque me pasa, yo tengo hijas, bueno, ya son grandes mis hijas, pero tienen esas ideas formadas y me cuesta muchísimo llegar a ellos y generarles una necesidad intrínseca de poder sentarse a ver estos temas. Claro. Pero no es porque a uno se le puede educar de una ideología, porque uno la tiene, la transmite. Digo, pero ¿no sería más fácil, sé que estoy siendo idílico, ¿no? Un poco, ¿no? Ideológico, pero digo, pensamiento crítico. ¿No? Un análisis, no porque un video esté bien editado y alguien grite tiene la razón, ¿no? De Dunning-Kruger, ¿no? Es increíble, los sesgos de confirmación, ¿no? Pero todas las redes sociales dicen lo mismo, es un algoritmo. Es difícil que estas bases, como decirle, los Reyes Magos son los papás, si hay crisis no te van a traer regalo, ¿no? Es casi explicar lo básico, ¿no? El agua moja, el fuego quema. Sí, es casi explicar lo básico porque aparte a nosotros ya adultos mayores nos cuesta muchísimo entender a la juventud también, porque ellos tienen una llegada muy fácil a todo lo que es imagen. Entonces, en ese impacto, que lo supieron aprovechar y capitalizar muy bien este gobierno. No nos olvidemos que ganaron campañas prácticamente por una campaña de TikTok. Pero eso estuvo muy bien estudiado. Sí, claro. Porque estudiaron qué le estaba pasando a la sociedad, cuáles eran los ámbitos más fáciles para llegar y lograron su objetivo. O sea, realmente fue muy victorioso para ellos, muy lamentable para nosotros, pero lograron ese objetivo. Pero a mí me parece que esos son aspectos centrales que también nosotros como adultos nos tenemos que sentar, estudiar y analizar.
cómo lograr que nuestros estudiantes, aunque no sean estudiantes, nuestros compañeros que trabajan, puedan tener ese pensamiento crítico para analizar que no termine después perjudicando nuestros bolsillos, porque es votar al verdugo. Claro. O sea, nada más que eso, es como tal como vos estás diciendo, no estamos diciendo, no, tenés que votar a fulano, no. Fíjate al que vayas a votar, que no te vaya a ocasionar esto, porque también hay una cuestión de solidaridad. No porque a mí no me vaya a pasar nada, no voy a mirar lo que sucede en mi entorno, ¿no? Este es el tema. Ahí Sí. creo que tocaste un punto crucial, Vivi. Estamos con Viviana Mercado, aquellos que están escuchando la radio en el auto no saben con quién estamos hablando. Viviana Mercado, secretaria general de ATU, está sumándote en este momento. Te cuento que estamos hablando sobre la marcha, pero no sobre la marcha específicamente, sino por qué se hace la marcha, para qué se hace la marcha y cuándo se hace la marcha. Se lo vamos a preguntar en un minutito. Tenemos mucha gente viendo en YouTube, mucha gente en la radio también y muchos mensajes. Les pido disculpas, no los voy a leer para poder, porque es mi primera vez con Vivi, quiero aprovecharla. Después le trasladaremos en las próximas algunas preguntas de ustedes. Pero tocaste un tema puntual y me parece que es interesante entender desde el punto de vista aspiracional también la forma en que se vota y también la forma en que se comunica, cómo se comunica y demás. Digo, la polarización en procesos preeleccionarios a veces hace que se corra ese riesgo, ¿no? Se inventó un espacio con el macrismo para capitalizar el voto de derecha. Sí. Que como bien dicen muchos, si hay un palo de escoba que es antiperonista, es muy probable que la mitad de la Argentina vote a un palo de escoba, ¿no? Lo dijo un gran dirigente nacional aquí sentado con nosotros. Sí. Y me pareció muy elocuente la frase. Pero digo, lo cierto también es que para que no estén esos, sea quien fuere, voto cualquier otro. Y tiene un costo Sí. carísimo, Viviana. No sé si lo Sí, explico sí, bien. Sí, no, tal cual. Porque nosotros no tenemos que votar personas, tenemos que ver qué modelo de país o qué modelo político, cuáles son las medidas que se van a tomar y en qué grado pueden afectar a los habitantes de nuestro país, que la mayoría son clase media Ahí está. pobre y paremos de hablar. O sea, y sentarnos a pensar esto, que no pase lo que está pasando ahora, que por una cuestión de no sabría decir cuál es el motivo, porque obviamente hay muchas teorías, que llevó a la sociedad a elegir este tipo de modelos. Muchos dicen que es una cuestión de odio, tal como vos lo manifestaste. La verdad, que no te sabría decir si es exactamente ese. Yo creo que sí. Cuando uno ve las entrevistas que se hacen en la calle, es claro eso. Yo ahora no voto porque no quiero saber más nada. Pero, como vos bien decís, cualquier palo de Cualquier que sea. Y que no coincida con eso. Y se pierde la posibilidad de analizar, bueno, pero ¿qué tan malo fue lo que ese que vos no querés votar te hizo? Para elegir algo que realmente va a ser peor. Ese es el punto. Así que... Y no es la teoría del malo conocido, ¿no? Sí. Pero digo, es... incluso he visto gente mayor que dice, no, yo ya no lo voy a vivir, pero quiero un país mejor. Sí. Mejor que el que teníamos, con salud gratis, con educación. O sea, somos millonarios sin tener dinero desde que nacemos en Argentina, Claro. ¿no? Sí, Porque sí, en sí. otros países tenés que pagar la educación, tenés que pagar la salud. Sí. O sea, ya nacés millonario, ¿no? Y en algunos casos también incluso vivienda social, ¿no? Y la pagás de a poquito. Esto es lo que me llama mucho la atención a mí. ¿Crees que es una cuestión comunicacional? Porque ingeniería comunicacional hay acá. Sí, la verdad que yo creo que sí, que es una cuestión comunicacional que, como te decía hace rato, ellos la supieron captar muy bien, cuáles eran las debilidades. Realmente nosotros necesitamos hacer un estudio sociológico, un estudio en profundidad, un estudio bien analítico para poder comprender esa beta que no la sabemos entender. Incluso a nosotros nos pasa también dentro de nuestro gremio, Sí, claro. esta cuestión de comunicación. Y bueno, a veces nosotros, porque estamos desbordados siempre de actividades y por ahí es muy complicado y limitados económicamente, porque no estamos ajenos a lo que está pasando. Pero en la sociedad en general me parece que, o ustedes que están en los medios de comunicación, no digo solo vos, en general, es un fenómeno que hay que estudiarlo en detalle, porque realmente se ponen en riesgo todos estos valores que hemos, o todas estas conquistas. Eso es lo triste de esta situación.
Y que todas las conquistas vienen con revoluciones y ninguna revolución es prolija y hay mucha sangre a veces, derramada, como el 1 de mayo, por decir un detalle, ¿no? Que se conmemora... O el 2001, o el 2001. ¿No? Pero el 2001 hay una particularidad, que tocaron a la clase media, media alta. Entonces la lucha era una sola. Ahora no, que se la rebusquen los docentes, que se la rebusquen los estudiantes, que se la hasta que te toca. Exactamente. Eso es de la individualidad que tocabas recién el tema, ¿no? Exactamente, esa es la individualidad, pero a la larga a todos nos va a tocar. Lamentablemente es así. Directa o indirectamente impacta. Sí, estamos todos afectados. Hay que realmente pertenecer a una clase media alta, muy alta, como para no caer en todas las consecuencias que esto está generando. Así que, bueno, hoy tenemos la marcha, hoy a las 12, ¿desde dónde se inicia la marcha, Viviana? Mira, a partir de las 12 se inicia en Rectorado, porque además hoy hay un acto que se conmemoran los 53 años de la fundación de la Universidad Nacional de San Luis, y un poco nosotros desde nuestro gremio manifestamos de que se hiciera en coincidencia con el resto de las marchas del país. Pero bueno, no hubo consenso porque para la organización previa estamos en ese proceso todos los representantes de las 3 universidades nacionales, docentes, no docentes y estudiantes. Entonces, bueno, no prosperó, así que quedó ese horario de las 12 y en Villa Mercedes sería a las 17 y en Merlo a las 17 horas. Acá se concentra, después se avanza por Rivadavia, y luego por calle San Martín y culmina en Correo Central. Tienen previsto que venga mucha gente, ¿verdad? Sí, hemos trabajado un montón para lograr que sea masiva. Esa es la intención, y aprovechar también este espacio para quienes nos están escuchando, que asistan a la marcha, que lleven a toda su familia y que se recupere este valor histórico del significado de la universidad que están intentando aniquilar. Se han mancillado varias cosas, nos quedan poquititos minutos, además porque tenés que ir a la organización. Sí. Principalmente, ¿qué se busca con esta marcha? Porque viste que dicen, está esto de agarren la pala, vayan a laburar, como si solamente valiera el laburo físico, ¿no? Sí. Para decirle, no sé, a un médico que vaya, agarre una pala y plante un árbol. No entiendo mucho eso porque se trabaja de otras maneras. De hecho, vanaglorian a Elon Musk, Bill Gates y Steve Jobs, pero agarra la pala para tener mano de obra. Digo, ¿qué se busca con esta marcha cuando se esté marchando? Visibilización, un poco de presión al Poder Judicial y al Poder Ejecutivo y al Poder Legislativo. Exactamente, lo que estamos buscando básicamente es que se cumpla la ley de financiamiento universitario. Porque eso tiene que ver también con el resquebrajamiento de la democracia, el ataque a nuestro sistema representativo, republicano y federal. Y además dejar en claro que tienen que ser independientes los 3 poderes. Bien. Y en este momento, bueno, estamos en la respuesta que pueda dar la Corte Suprema. Yo la verdad que no sé, tengo mis dudas. La Corte Suprema duerme una cenicienta medio bruja. Es increíble porque antes hablábamos de la Corte Suprema, decía, hacen falta mujeres en la Corte Suprema, y hoy estamos hablando que le den bola al financiamiento universitario, ¿no? Es como decir, antes peleábamos por el impuesto a las ganancias y ahora peleamos para poder llenar la olla, poder comprar el changuito. Terrible que no se cumpla, o sea, creo que esto es histórico o no recordamos de que haya pasado esto, que se haya promulgado, sancionado y que finalmente quede cajoneado por el Poder Ejecutivo una ley. Casi dictatorial. Fue apelada 2 veces, o sea, terrible, dictatorial. Es tremendo. Así que estamos en esa pelea y en recuperar este espíritu de lucha y que la sociedad nos acompañe y que la sociedad entienda el valor de que significa la universidad, no solo para nosotros, sino para la sociedad, tal como lo hemos hablado hasta hace un ratito. Entonces, recuperar eso, yo creo que se logra en la calle. Y esa es la intención de esta movilización, que sea masiva un poco para despertar esta cuestión que por ahí ha estado un poco dormida. Y que no tiene que ver solo, como lo hablamos previamente, o un ratito antes de comenzar la entrevista, que no tiene que ver solamente con lo económico o con esta situación, sino también con la llegada que tenemos nosotros hacia la sociedad. Y con esta intención de que no se rompa la democracia, que no se ataque
como se está atacando ahora en todos los ámbitos. Entonces, un poco eso sería el mensaje, ¿no? Viviana, ha sido un gusto entrevistarte por primera vez, siempre lo han hecho mis compañeros, es la primera vez que estamos tete a tete y que la verdad tenés una paz y una calma en medio de la preparación de una de las marchas más masivas, según tengo entendido, que va a ser a nivel nacional. Yo quiero agradecerte por la deferencia, minutos antes de empezar la marcha que hayas venido, y auguramos que la Corte Suprema, que el Poder Legislativo, que el Poder Judicial y por supuesto el Ejecutivo principalmente revean esta situación. No queremos que le vaya mal a la Argentina, no queremos que le vaya mal ni al presidente ni al Ejecutivo, lo digo en primera persona, plural pero primera persona, pero sí queremos que no se mancillen los derechos que se han logrado. Así que quiero agradecerte por haber brindado tu tiempo aquí en la radio. No, muchas gracias, agradecerte fundamentalmente a vos y bueno, a los compañeros que siempre me atienden tan gratamente. Gracias, Viviana. Amigos, amigas, nos vamos a la tanda rapidito. Ya vienen los muchachos del Circo Marisco, Martín Rodríguez y Lucas Álvarez, que presentan su show Mono Argentum, un humor para toda la familia. Laureados en Chile y demás van a estar en un ratito aquí con nosotros charlando de todo lo que será su show. Tanda y ya regresamos, dale. Hicimos una canción para impactar, pero no nos salió nada.